apenas vos pisás Melbourne en época del Abierto de Australia y ya te sentís que estás dentro del torneo, porque ya en el aeropuerto está todo ploteado con carteles, es hermoso. Y si vos te tomás el bus que te lleva desde el aeropuerto hasta el centro de la ciudad, te va a dejar en una estación de trenes que es como Constitución para nosotros, que se llama Southern Cross, y que ya en esa Southern Cross ves montones de afiches con caras de los jugadores y es algo realmente fascinante, es algo maravilloso. De repente vos llegaste a Melbourne en esos días y quizás te cruzás en el aeropuerto con Medvedev, con Sinner, con Djokovic, con el jugador que sea. Sí, la verdad que Australia es un país que tiene muchos deportes, es un país muy deportivo, así como el tenis, también tienen el fútbol australiano, que es lo que más les gusta. Tienen su propio fútbol, el fútbol que conocemos nosotros lo tienen también. Tienen mucho rugby también, tienen 2 versiones del rugby, tienen cricket. Y bueno, dentro del básquetbol también es muy popular. Y bueno, dentro de los deportes importantes, el tenis es también uno de ellos. Es un deporte muy popular, muy social. Y me sorprende mucho cómo se juega a lo largo y ancho del país. Porque si bien es un país que tiene ciudades muy grandes y después pequeños poblados, la realidad es que en todo el país se juega mucho al tenis y les gusta el tenis y les gusta ver tenis. Siempre se dice que el público en Australia no es tanto fanático de algún jugador, o que no es que sigue a los australianos o que sigue a Djokovic o a Nadal. Es un público de torneos, le gusta ir a ver torneos. Sí. Y creo que, bueno, un poco lo he vivido. Estuve en Brisbane también, eso fue algo que estuvo muy bueno y puedo dar fe de eso. Es un público que acompaña los torneos, le gusta tenis en vivo, le gusta ver deporte en vivo, independientemente de los nombres propios que estén participando. Y en cuanto al Abierto de Australia, digamos, el predio donde se disputa el torneo, ¿está, digamos, cerca, en el mismo centro de la ciudad de Melbourne? Sí, es algo increíble eso. Yo no conozco los otros 3, lo que sí me han dicho es Wimbledon queda 1 hora del Big Ben, Roland Garros queda 40 minutos de la Torre Eiffel y Flushing Meadows queda a 1 hora de Times Square. Lo que sí te puedo asegurar es que el Abierto de Australia está a 10 minutos en tranvía de la estación Flinders Street, que es, junto con Southern Cross, son Retiro y Constitución. O sea, Flinders Street y Southern Cross son Retiro y Constitución de Melbourne, y Flinders Street es el epicentro de la ciudad. O sea, ahí está todo. Tenés todos los bares, toda la gente, todos los días es un caos a toda hora. Y la realidad es que está a un tranvía, está muy cerca, está en pleno centro de la ciudad. Eso me parece impresionante. Creo que es un detalle que tiene este torneo, que además facilita mucho esto de que la gente va al torneo, después puede pasear un poco por la ciudad, o puede hacer al revés, puede pasear un poco por la ciudad y después se va al torneo, o mismo va al torneo y después va a comer al centro de la ciudad, porque además del otro lado de la estación, así como está el centro de este lado, del otro lado tenés lo que es Southbank, que es una especie de puerto madero de Melbourne, con el río Yarra, que se ha visto muchas veces en las transmisiones del Abierto de Australia. Y bueno, la verdad que es fascinante. A mí me parece una ciudad increíble y me encanta también que el Abierto de Australia esté muy cerca del centro de la ciudad. Y algo que también está interesante es que en el mes de marzo, más o menos, se suele correr el Gran Premio de Fórmula 1 en Albert Park, también en la ciudad de Melbourne. Y si bien no está en el pleno centro, la realidad es que lo tenés a 20 minutos del centro, en el barrio de St. Kilda, y es increíble pensar que vos tenés un circuito de Fórmula 1 incrustado en el centro de la ciudad. Claro. Si volvemos a hacer el paralelismo con Inglaterra, Silverstone lo tenés a 1 hora de Londres. Claro. Así que sí, es increíble. ¿Dijiste tranvía? ¿Qué son como tranvías? Sí, es lo que... Sí, acá en Buenos Aires, bueno, no tenemos tranvía. No, en una época creo que en una época hubo, bueno, en Río de Janeiro, con esto de los Juegos Olímpicos, como que se instaló de vuelta. Y bueno, en Australia es bastante popular. En el caso de la ciudad de Melbourne, tiene muchas líneas de tranvía. Es un transporte que conecta varios puntos neurálgicos de la ciudad y en este caso funciona muy bien. Y un pequeño detalle también es que con la credencial del Abierto de Australia uno tiene acceso a toda la red de tranvía de la ciudad. Ah, mirá, eso sí que es una distinción. Sí. Es algo interesante. Y entrando ya en el predio, o sea, ya entrando en el lugar donde se juega, hay un estadio principal, la Arena Rod Laver, que es imponente, cómo es el estadio, y hay otros estadios satélites.
La Arena Rod Laver es un estadio que tiene capacidad para 15.000 personas. Es hermoso estadio, a mí me gustó un montón. Siento que aparte tiene esto de que es extenso hacia los costados, pero no muy alto. Si vos te pones a ver quizás de pronto el estadio Arthur Ashe del US Open o mismo Roland Garros, la Philippe Chatrier, es como que han sido construidos hacia arriba. En cambio, la percepción que yo tengo sin haber estado en los 4, pero habiendo estado en la Rod Laver, es que tanto la central de Wimbledon como la Rod Laver está construida hacia arriba, pero también hacia los costados. Entonces eso hace que no exista un sitio muy alto y que más o menos desde todas las ubicaciones se pueda ver bien. Las ubicaciones de prensa están realmente muy bien. Y lo que tiene es que el segundo estadio, la Margaret Court, está casi que adentro de la Rod Laver. Es difícil de explicar, pero básicamente por un túnel por debajo vos podés pasar de un estadio al otro, lo cual no sucede con ninguno de los otros Grand Slams. Eso también es un detalle. Y además la Margaret Court tiene capacidad para 7.000 personas, pero el tercer estadio, que es la John Cain Arena, tiene capacidad para 10.000. Es decir, el tercer estadio en importancia tiene mayor capacidad que el segundo. La John Cain es un estadio multiusos. Y después ahora metieron un estadio nuevo que se llama la Kia Arena, que también es hermoso estadio. Después tenés un estadio llamado 1573, que es uno de los sponsors, que es un vino chino. Y después tenés el CUR 3, que es un estadio muy lindo. Es más o menos como la central esta de la Argentina Open WTA, y que es el sexto estadio en importancia. Así que ya desde rondas tempranas tenés partidos de dobles. Y es un estadio que a la gente le gusta mucho porque es como semi-indoor. Está muy bueno, a mí me gustó mucho. Sí, coincide con un momento de mucho calor, ¿no? Porque incluso hay momentos donde se puede suspender un poco el partido por no sé qué. Sí, hay una regla de calor, exacto. Claro. Ha sido una Australian Open sin tanto calor, sin calor te diría. Salvo un día que se llegó a los 33 grados, después ha sido todo entre 30 y 20. E incluso de noche. Melbourne es una ciudad muy especial en cuanto al clima. Se suele decir que es la ciudad de las 4 estaciones en el mismo día. Y bueno, es muy habitual que de pronto vos en Melbourne, te voy a contar algo muy gracioso. En el partido de Echeverry con Marcos Girón, de un lado ya había sombra y del otro lado daba el sol. Yo estaba en el lado que daba el sol y hacía un calor impresionante. Uno chorreaba transpiración, no podía más. Y del lado de enfrente la gente estaba súper abrigada. Eso es Melbourne. Esa imagen es Melbourne. Es las 4 estaciones el mismo día. Y te puedo decir que por la noche tuve mucho frío, varias noches, y el calor no lo he sentido, pero sí me han contado en ocasiones previas que el calor ha pegado muy duro. Estuviste en el último, ¿no? En el que ganó 2025, Sinner. Campeón Sinner, que le ganó la final a Zverev, y en mujeres que ganó Madison Keys, que le ganó a Iga Świątek en semifinales salvando match point, y después le ganó una increíble final a Aryna Sabalenka. ¿Y cuál fue el partido que más te impresionó? ¿Es la final o hubo alguna? Felizmente pude ver varios partidos muy buenos. Recuerdo uno entre Emma Navarro y Kasatkina, que se jugó en la John Cain, que terminó, si no me equivoco, 7-5 Emma Navarro en el tercero. Otro que estuvo muy bueno fue el de Nicolás Jarry con Sinner en primera ronda, que bueno, como ESPN es broadcaster en toda Latinoamérica, cada vez que jugaba un jugador latino yo tenía la posibilidad de entrar a la cancha, tenía el acceso. También pude ver el de Joao Fonseca con Lorenzo Sonego. Creo que ese fue, sí, tengo que quedarme con uno por todo el ambiente lleno de brasileros. Creo que me quedo con ese, el de Joao Fonseca con Lorenzo Sonego, pero bueno, estás viendo a los mejores jugadores del mundo, es un Grand Slam y la verdad que cualquier persona que puede ir seguramente va a tener la posibilidad de ver muy buenos partidos. ¿Las canchas son muy rápidas? Sí, yo las sentí rápidas, esa fue mi percepción, y de hecho un poco los jugadores que han ido avanzando en el torneo de alguna forma confirman esta percepción mía, ¿no? ¿Y el contacto con los jugadores cómo es? Digamos, la gente se puede acercar bastante, son accesibles. La gente no tanto, porque todos los estadios principales ya, viste, como que van directo al vestuario y demás. Los que juegan en las otras canchas, ahí sí, porque tenés que atravesar sí o sí áreas comunes, entonces, qué sé yo, algún jugador de renombre siempre te va a tocar en alguna de las canchas exteriores, un Wawrinka, una Azarenka, alguno de esos siempre te va a tocar y siempre van a estar rodeados de gente que se quiera sacar fotos. O los entrenamientos, supongo también. Sí, en los entrenamientos sí, claro. En los entrenamientos sí es un poco más sencillo, pero sí, yo diría que
repito, sin conocer los otros, es un gran slam en el cual los jugadores están bastante cercanos a la gente, eso sí. Y con la cuestión de prensa, con las notas, ¿cómo te manejaste? O sea, ¿es fácil o nada más que ir a conferencia de prensa? No diría que es algo sencillo. Sí tenés las conferencias de prensa, cualquiera puede ir, cualquiera puede preguntar. Tema de notas mano a mano es un poco más complicado porque también son torneos puntuales en los cuales los jugadores no quieren cargarse la agenda, no quieren realizar tareas o compromisos por fuera de lo que tienen estrictamente pautado. Pensá que son superestrellas con un manager que va con el cronómetro cada vez que van a conferencia y están apurando al moderador, entonces es un poco más complicado. Claro, y a la Argentina se le hace tal vez complicado que sea una cancha rápida, ¿no? Yo recuerdo que, bueno, Vila lo ganó 2 veces, claro. Era cancha de césped, pero era un césped tal vez distinto. Y Vilas también aprovechó que jugó con 2 jugadores que no eran top, porque como yo te decía, no iban. Creo que ganó con Marx y con Sadri, ganó los finales. Claro, exacto. Y después Nalbandián creo que Nalbandián perdió una semifinal. Hizo semifinal con Bagliatis, claro. Que estaba 2-0 arriba. Bueno, pero fíjate vos que a Juan Martín del Potro siempre le costó. Le costó, claro, también es una peculiaridad, porque tampoco es que es tan distinto quizá al US Open como para qué. Exacto, pero es un torneo que a del Potro siempre le costó. Sí, es un torneo que para los argentinos definitivamente no te puedo decir la razón concreta, pero siempre ha sido un poco más esquivo. Creo que de todo, porque aún Wimbledon, creo que Argentina tiene algunos pergaminos en Wimbledon, incluso sí. En los últimos tiempos has tenido a Guido Pela, al mismo del Potro. Sí, tuvo una final en Nalbandián. Sí, Horacio jugó 2 finales, ¿no? Sí. Creo que algunos argentinos, Sabatini también jugó una final con Steffi. Entonces, me parece que los argentinos, aún en Wimbledon, tienen algún recuerdo positivo, en cambio en Australia son bastante menos, seguro. Digamos que es el reino de Djokovic por ahora, porque ha ganado creo que 10 veces, Margaret Court ganó 11. Claro, y eso vos pensás que es porque Djokovic se adapta bien a este tipo de cancha, ¿no? Porque es muy veloz. La razón por la cual Djokovic rinde siempre bien ahí, bueno, obviamente estamos hablando de un jugador que rinde bien en todos los torneos. Me parece que si tiene solamente 3 títulos de Roland Garros es porque en muchas ocasiones lo ha frenado Nadal. Sí, la verdad que no sabría atribuirle una razón. Creo que es una cancha rápida que a Djokovic le gusta. Si bien Djokovic se desenvuelve bien en todas las pistas, creo que algunas pistas rápidas le vienen muy bien. También hay mucha comunidad serbia, eso a él lo hace y lo ha hecho sentir históricamente muy pero muy cómodo jugando allí. Y me parece que el hecho de arrancar la temporada fresco, me parece que en ese sentido él se siente muy cómodo jugando así. ¿Y qué perspectiva le das al torneo? Porque se dice que es el más crecimiento, vos lo ves siguiendo que va a seguir creciendo. Mirá, ¿Qué futuro le ves? Porque ese gran slam que todos acá y es lo enriquecedor de esta nota es que la verdad que para muchos no sé, desconocido, aparte por el lugar donde está. Sí. También hay un detalle que se trabaja a destiempo, porque total, cuando vos mandas la nota hay 14 horas de diferencia. Claro. Sí. Lo cual te da un poco más de tiempo tal vez, porque vos si tenés que escribir te leen al día siguiente. Te da un poco más de tiempo, sí. Pero bueno, tampoco. Uno allá se sigue levantando a las 9 de la mañana, claro, a las 8 de la mañana y se duerme a las 2 de la mañana. Sí. Yo creo que es un torneo que está muy bien armado, que siempre está en constante mejora. Durante el Abierto de Australia hay una ciudad que está convulsionada. Obviamente te das cuenta que todo marcha al ritmo del torneo y eso también es interesante ver. Es como el lado B de los torneos, ¿no? Cuando uno va a cubrir, está muchas veces mucho tiempo en el club, pero también es interesante ver cómo una ciudad, yo puntualmente en mi caso he tenido la posibilidad de conocer Melbourne previamente, entonces como que tengo las dos. De pronto hay periodistas que han ido a París 25 millones de veces, pero solamente conocen París durante Roland Garros. Yo en mi caso he podido conocer Melbourne en el año y luego he tenido la posibilidad de conocer Melbourne durante el Abierto de Australia y es muy lindo. De pronto vos estás caminando de vuelta, porque como te digo, estás a 1 kilómetro. Si querés ir caminando, estás a 10 minutos caminando del predio hasta el centro y vos ves cómo en los bares pasan el torneo, cómo la gente en los bares va siguiendo los partidos. Ahora se viene el Australian Open en 2026. Uno más o menos presume cuáles son los candidatos, pero decime para vos quiénes son los que apuntan para
para ganar en hombres y en mujeres. Sí, no me rompería mucho la cabeza. Me parece que Sinner tiene cierta ventaja para este torneo. Creo que se le dan muy bien estas condiciones. Creo que quizás Alcaraz, si bien ya se ha convertido en un jugador 4x4, creo que quizás las canchas duras rápidas pueden ser un poco las que más le cuesten, porque aún en el césped, dado que él es un chico muy virtuoso, puede hacer algunas cosas como, qué sé yo, un drop shot, alguna dejada. Sí, y volea bien, pero claro, es otro tipo de volea el césped. Favorece un poco más a los jugadores con efecto que las canchas duras rápidas, que potencian quizás más a los jugadores que juegan plano. Entonces creo que tanto Sinner como Sabalenka, valiéndonos de esta condición o valiéndose ellos de esta condición, creo que son un poco los candidatos. Pero bueno, obviamente el hecho de que sean en canchas duras, el hecho de que todos lleguen más o menos sanos, hace que, bueno, sean torneos abiertos. Quizás en los hombres, como es al mejor de 5, un poco más complicado, pero son torneos abiertos. ¿Quién iba a pensar que Madison Keys fuera a ser la campeona, derrotando a Iga, derrotando a Sabalenka? También la realidad es que este año ha llegado a 4 semifinales. Claro. Y bueno, sacándola de Australia, que eso también es otro tema, más allá del tenis, el tema físico, porque jugó contra Carlos en cuarto de final y el día viernes contra Zverev compitió muy bien un set, pero después ya no pudo, venía arrastrando una lesión, sabía que 3 sets más no iba a poder jugar. Rod Laver Arena se llama el estadio, ahí tuvieron jugadores legendarios, que eso, Newcomb, Roach, un montón, ¿no? Con lo cual, Sí, bueno, Emerson, Roswell, Margaret Court. ¿Estuvo por ahí Rod Laver, alguno de esos? Calculo que sí, ¿no? A Rod Laver no lo vi. El que entregó el título fue John Newcomb. Sí. Y la que entregó el título de mujeres fue Yvonne Goolagong. Yo tuve la posibilidad de estar en el departamento de broadcasters, que es un departamento que está en un ala del departamento de prensa. Y bueno, tenés muchas figuras que trabajan en televisión, en los diferentes canales. En ESPN está John McEnroe, Patrick McEnroe, estaba Caroline Wozniacki, estaba Mary Jo Fernández. Y está Jim Courier, ¿no? Como maestro de Jim ceremonia Courier a la también lo he noche. visto. Jim a Courier la trabaja noche. para el Canal 9 de Australia. Sí. Está Yelena Dokic también. ¿Argentino ves alguno? Fran Cerúndolo parecería ser el que más se adaptaría. De los argentinos puede ser Echeverri, ¿no? Para Australia. Sí, creo que Echeverri en su momento tenía un juego un poco más agresivo, que ahora, bueno, no lo tiene tanto. Cerúndolo fue el que mejor anduvo de los que he visto yo. Llegó hasta la tercera ronda, perdió contra Alex de Miñaur, un partido de 4 horas, fue muy duro. Estuvo Francisco a 2 puntos de haberse puesto 2-1 arriba. De Miñaur ahora es un poco el ídolo allá, ¿no? De tenis, claro. Sí, correcto. Juega todos los partidos en la central. A que apuestan ahí, claro. Juega todos los partidos en la central. Bueno, es lógico, ¿no? Es top 10, es local. Hace bastante que no tenían como un jugador de tanta relevancia. Y por último, sí, vos me decías que venías de Brisbane, ahí también hay digámosle a la gente, algunos torneos previos a la Australia. Sí, obviamente torneos, están eclipsados un poco por Australia, pero ahí en Brisbane también, ¿qué experiencia tuviste? Es un torneo hermoso Brisbane. Primero que tiene un estadio enorme para hacer un torneo chico, entre comillas. Es un 250, ¿no? Digamos como... En hombres es 250, en mujeres es 500. En mujeres es 500, de hecho jugó Sabalenka, jugó Ostapenko, jugó Kasatkina. Como coincide con la United Cup, varias de las figuras de la WTA están en esa competición, pero bueno, jugó Azarenka también. Claro, en mujeres se ve una dimensión mayor. Sí, pero bueno, en hombres es un muy buen ATP 250 también. Jugó Djokovic, jugó Dimitrov, jugó Lehechka, que fue el campeón. Claro, esa es la ventaja que tiene en relación a esta región, que están todos los jugadores ya antes de Australia, entonces van al 250. Sí, bueno, jugó Holger Rune. Es un torneazo, la verdad que es un torneazo, a mí me gustó mucho. Uno nunca se cansa de ver tenis. Y sería casi como un 500 por la cantidad de nombres. Sí, la verdad, y por infraestructura también, tiene 3 estadios techados. La verdad que Brisbane a mí me dejó un sabor de boca hermoso. Fue, creo que, el mejor, ¿cómo se podría decir? Fue la mejor entrada para el plato principal, que después fue el Abierto de Australia.